a cada uno de nosotros nos has permitido, Señor, llegar hasta este lugar, buscar tu rostro, Señor, y tu presencia, porque tú eres, Señor, quien guía nuestros pasos, nuestros pensamientos, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes para que cada uno de nosotros verdaderamente podamos esperar en ti, Señor, y caminar, Dios, con toda certeza cada día de nuestra vida, en la esperanza, Señor, que hemos adquirido por tu palabra en nuestras vidas. Porque lo que hoy, Señor, nos convoca y nos lleva a estar reunidos en este lugar, Señor, es saber que buscamos adorar tu nombre, que buscamos, Señor, glorificar tu santa presencia, Señor, y decirte cuán glorioso eres, cuán hermoso, Señor, y cuán grandiosas son tus obras. Padre, te pedimos, eterno Señor, que en esta mañana tu nombre sea exaltado, Señor. No únicamente, Dios, con nuestros labios, sino con nuestros pensamientos, Señor. Que mantengamos en esta mañana, Dios, un corazón sensible, un corazón humillado delante de ti, Señor. Porque tú no menosprecias, Dios, un corazón contrito y humillado. Ahí es donde, Dios, tu nombre es exaltado y glorificado, Señor. Y que cada uno de nosotros podamos esperar, Dios, en esa confianza, en tu presencia, en tu gracia, Señor, y en tu bondad. Espíritu Santo, te pido que en esta mañana, Señor, tanto aquel que habla, Señor, como el que escucha, podamos recibir, Señor, de tu palabra, en la libertad que tú adquiriste para nosotros, Señor, y en esa libertad poder glorificar tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, eterno Dios. Amén. Y amén, Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Un aplauso a nuestro Dios, hermanos. Amén. Podemos tomar nuestro lugar, hermanos. El Señor les bendice. Le damos gracias al Señor que hoy en esta mañana podemos estar reunidos en este espacio, siempre con la claridad de que hemos llegado con el propósito, hermanos, de alabar, de bendecir, de glorificar el nombre de nuestro Señor. Y en esta mañana en la cual vamos a participar de la mesa del Señor, juntos como la iglesia de Jesucristo. Amén. Sean bienvenidos todos. Como cada vez que nos reunimos aquí, le damos gracias a nuestro Señor que podemos estar juntos, hermanos, en este espacio, en este lugar, y ser instruidos por su santa y bendita palabra. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14. Hoy, hermanos, como lo hemos estado anunciando, vamos a participar de la mesa del Señor en esta mañana, juntos como hermanos, juntos como familia. Pero le pido al Señor que también lo hagamos en unanimidad, en el sentido claro de lo que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 15.
Dice la palabra del Señor. Oyendo, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: Veré pronto por las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Hemos estado hablando, hermanos, en estas últimas semanas acerca de las parábolas, porque hemos entendido que el Señor tiene la claridad para mostrar, para evidenciar, para traer estas enseñanzas. Aprendíamos en Mateo capítulo 13 que el Señor habla en parábolas para aquellos que son sus discípulos, para aquellos que anhelan del Señor, para mostrarles los tesoros que habían estado escondidos desde antes de la fundación del mundo. Otro de los propósitos por los cuales el Señor habla en parábolas y van de la mano: puede haber 2 personas en un mismo espacio y uno comprender el mensaje de la palabra de una manera y otro entenderlo de otra forma. Dice la palabra del Señor, y de la misma manera en Mateo capítulo 13, que hay algunos que tienen su corazón engrosado y que van a oír pero no van a entender, van a ver pero no van tampoco a comprender. Hoy empezadamente han cerrado sus ojos, y aunque venga la palabra, hermanos, que es la misma palabra, no hay claridad en sus vidas ni en su corazón. En ese mismo pasaje de Mateo capítulo 13, cuando habla de las diferentes tipos de tierras, en el camino, entre pedregales, entre espinos y la buena tierra, se habla de lo mismo. La semilla es buena, la palabra es poderosa, la palabra es clara, aunque a veces, hermanos, el interlocutor puede ser quizás no apto, no el mejor, pero su palabra, hermanos, tiene poder y autoridad para transformar, cambiar vidas y corazones. Aquí podíamos preguntarnos en un inicio: ¿de qué grupo somos nosotros? ¿De los que estamos anhelantes, que estamos deseosos por escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios, o de aquellos hermanos que se han vuelto indiferentes? O como lo dice en Efesios capítulo 4:17 en adelante, aquellos hermanos que andan en la vanidad de la vida, ajenos a la vida de Dios, no tienen conocimiento del Evangelio, extraviados en sus pensamientos, extraviados en su corazón. Y eso, hermanos, pudiesen estar en el mismo lugar recibiendo la palabra. Ahí mismo en Lucas capítulo 13, que nos va a ayudar, hermanos, a entender
este contexto del que estamos hablando. Versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Veíamos en la parábola que estábamos leyendo y que vamos a estar compartiendo que había mucho lugar. Primeramente, el lugar que había sido apartado para aquellos que habían sido invitados, decidieron excusarse. Y aquí en esta pregunta le están diciendo al Señor: ¿se van a salvar muchos? ¿Son pocos? ¿Cuántos lugares faltan? Pudiera parecer, hermanos, que aunque el reino de Dios es en un acceso por la gracia y la bondad de nuestro Señor, a muchos hermanos les cuesta trabajo entrar al reino de Dios. Son pocos los que se salvan, y Él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después del que el padre de familia se haya levantado, nuevamente, hermanos, el padre de familia. Primero, cuando empieza a hablar de esta parábola, el Señor está hablando de alguien que invita y después hace ver a quién es. El padre de familia, dueño de una casa, que tiene a su familia dentro de esa casa y que además invita a otros a ser parte de ese momento, a ser parte de esa alegría, a ser parte de esa bendición, inclusive, ¿por qué no?, considerarlo como parte de su familia. Cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondió, os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido en nuestras plazas, enseñaste. Pero ¿por qué no entraron? ¿Por qué no permanecieron? ¿Por qué no llegaron? ¿Por qué no perseveraron? Y hermanos, es verdaderamente impresionante el poder estar leyendo la Escritura y podernos encontrar que hoy en día seguimos enfrentando las mismas dificultades, las mismas problemáticas. Versículo 27, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Vendrán de diferentes lugares, de diferentes espacios, de oriente, de occidente, del norte, del sur. Y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Inclusive esa es la expresión que hace aquel que estaba sentado a la mesa con Jesús. Y hace una expresión: bienaventurados los que el que coma el pan en el reino de Dios. Y de ahí el Señor da una enseñanza. No sabemos si esta persona que hace esta exclamación viene acompañándolo en estas enseñanzas. En estas enseñanzas donde el Señor viene reiterando la importancia de comprender, de participar en el reino de Dios. Y habla de un elemento fundamental que es un banquete, una mesa, una cena preparada ¿para quién? Para aquellos que han sido convidados.
Inclusive aquí en este texto dice que vienen de lugares lejanos, de oriente, de occidente, del norte, del sur. No importante la distancia, lo importante es llegar y ser partícipes, teniendo claro y consciente de que han sido invitados, convidados a ser partícipes de esa gloria. Isaías capítulo 25, versículo del 6 al 9, nos habla precisamente de un banquete sagrado. Ya desde el Antiguo Testamento, hermanos, está mostrando lo que el Señor viene enseñando y que quiere que tengan en claro aquellos a los cuales les está hablando el mensaje. Isaías capítulo 25. Dice la palabra del Señor, y a la luz de este pasaje podemos entender esta parábola de la que estamos hablando. Versículo 6, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos, no solamente el pueblo de Israel, a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Cuando entendemos el velo, hermanos, puede tener muchos significados. El velo, hermanos, significa una separación. Aquello que separa al hombre de Dios es el pecado. Inclusive el velo puede representar la muerte, porque muerte quiere decir separado también. ¿Separado de qué? De la vida. Entonces ese velo va a ser quitado y es donde vamos a poder tener esa comunión plena con Dios, hermanos. Dice entonces, versículo 8, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima y todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirán en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. El Señor está hablando de un banquete, que es claro, hermanos, que el mismo Señor Jesucristo también empieza a hablar de estas enseñanzas. Y podemos encontrar algunas parábolas donde hay una fiesta, pero afuera, inclusive en el texto del capítulo 13, está el crujir de dientes, está el llanto de aquellos. Puede ser que se excusaron, estaban invitados y se excusaron de entrar, de participar en esa bondad. Es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros podamos tener una claridad de lo que es el reino de Dios y no únicamente ser partícipes de una religión. La trascendencia, hermanos, del reino de Dios en el cual el Señor nos ha llevado. Inclusive el Salmo 23, el versículo 5, dice que Él adereza mesa delante de nuestros enemigos. Está preparando, hermanos, esa mesa. Está preparando ese espacio. Y hoy quiero decirlo, hermanos, con toda claridad: el participar de la mesa del Señor, estamos en la tierra, estamos entre hombres, estamos entre hermanos, somos parte de una congregación. Es una preparación, hermanos, en nuestro corazón, porque estamos participando en una claridad en nuestro corazón, en nuestro pensamiento,
de la muerte y de la vida en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, es un memorial de lo que el Señor hizo por nosotros, de lo que el Señor, hermanos, está haciendo. Y dice su palabra que Él no va a participar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga en su reino, nuevamente participará del fruto de la vid. Un banquete en el cual el Señor nos ha llamado a participar, hermanos, a nosotros en esa bondad, en esa gracia y en esa misericordia que viene de parte de Dios. Y no es necesariamente, hermanos, que se estén dando las cosas gratis, porque eso pudiera parecer la parábola que estamos leyendo, ¿verdad? Algunos se excusan, ve y busca y trae a quien sea para que sea parte de esta fiesta. Sino poder entender, hermanos, con toda claridad que es un gran banquete. Quien nos está invitando es el Señor a nosotros. Y ahí puede haber posiciones. El padre de familia es el Padre. El quien sale a los caminos a invitar es Jesucristo. Porque aquellos se excusan, ¿con quién? Con el siervo. Como si le estuvieran diciendo al amo. O aquel que convocó, invitó a esa fiesta o a ese banquete. Y se excusan delante de aquel siervo. Y hay elementos, hermano, que podemos rescatar para poder comprender esta parábola del capítulo 14, versículo 15. En el contexto en el que estamos hablando, hermanos, en ese entorno, Jesús está en la casa de un gobernante. Vayamos ahí a Lucas. Lucas capítulo 14. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Dice en la versión de las Américas: y aconteció que cuando Jesús entró en la casa de uno de los principales de los fariseos, un día de reposo para comer pan, que esa es la manifestación, bienaventurados los que comen pan en el reino de Dios o del reino de Dios. Y entró en la casa de ese gobernante. Dice aquí, quise leer esta versión, para comer pan. Ellos le estaban observando cuidadosamente. ¿Qué es lo que hacía? ¿Cuáles eran sus prácticas? Inclusive, hermanos, nosotros podemos participar de este mismo pan todos. Pero quizás no de la misma manera, hermanos. Y eso es lo que quisiera hoy, que juntos pudiésemos comprender de qué pan estamos comiendo, de qué pan estamos participando. Porque eso es lo que habla el pasaje, hermanos. En Hechos capítulo 2, compartían el pan. Pero será, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos una idea, una percepción diferente de lo que es la iglesia del Señor. Nuestro hermano Alberto el día miércoles compartía acerca de la unanimidad. Inclusive en este pasaje dice que cada uno, o unánimes, se empezaron a excusar. Cuando el Señor, hermano, nos llama a una unidad, pero no para excusarnos, sino para participar plenamente en el Señor. Este es un ágape en el cual participamos en el Señor y con nuestros hermanos en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Entonces está en la casa de un gobernante.
Debemos de recordar cuando estábamos leyendo en el capítulo 15, aquellas parábolas de las que hablamos, fue dirigida a los escribas, a los fariseos, los cuales juzgaban. ¿Qué juzgaban? Precisamente que tenía comunión con quienes, con pobres, con discapacitados, cojos, ciegos, leprosos, prostitutas, aquellos que han sido desplazados y que no son considerados. ¿Por qué? Por sus propios defectos. Inclusive en el Antiguo Testamento, hermanos, podemos encontrar que aquellos sacerdotes que tenían algún defecto no podían participar, podían vivir del sacerdocio, pero no participar, hermanos, en las ofrendas, en los holocaustos. ¿Por qué? Porque había defecto. ¿Será que hoy, hermanos, nosotros tenemos algún defecto? Y si hubiera, hermanos, hemos sido justificados en Cristo Jesús. Capítulo 14, versículo 2. Y allí frente a él estaba un hombre hidrópico. Lucas, que es un doctor, es un médico, menciona, hermanos, de alguna manera algunas enfermedades de una manera clara. Y dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos, les habló diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Pero ellos guardaron silencio, y él, tomándolo de la mano, lo sanó y lo despidió. Y a ellos les dijo: ¿a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey y lo saca inmediatamente? Ahí nuevamente está hablando de prioridades. Sí, Dios es nuestra prioridad, pero aquí llama a una atención de rescatar a aquel que está sufriendo. Inclusive ese es el mensaje del Señor aquí mismo en Lucas capítulo 4, cuando empieza el Señor su ministerio anunciando a quién había venido. Dice: entonces, ¿a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en un hoyo en día de reposo y no lo saca inmediatamente? Y no pudieron responderle a esto. Y empieza a hablar otra parábola, que hoy no la vamos a explicar. Y comenzó a referir una parábola a los invitados cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa, diciéndoles, regreso a la versión 60. Cuando fueres convidados, miren, está hablando de un espacio, de una mesa, de una convivencia, de un convite, donde está sentado el que es el anfitrión y aquellos que son sus invitados, donde hay una comunión. Aquí hoy en día, hermanos, hay ciertas reglas para participar de los alimentos, ¿no? El cómo tomar una cuchara, qué lugar debes de tomar, cómo te tienes que sentar, cómo tienes que comer. Pero aquí el Señor no está hablando en ese sentido. Está tratando de hacer evidente qué hay en el corazón de aquellos que le están escuchando. Nuevamente encontramos, hermanos, un grupo de escribas y fariseos que creen que hayan justicia en sí mismo. ¿Por qué? Por sus propios actos. Inclusive a ellos les dice: ustedes buscan los mejores lugares. Cuando fuese convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo,
Sube más arriba, acércate más. Entonces tendrás gloria delante de los delante de los que se sientan contigo a la mesa. Nuevamente, hermanos, la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida, ahí ya es al que era su anfitrión, que estaba con el Señor, que era un gobernante, que además era fariseo y que lo había invitado ¿a qué? A comer pan. A él se dirigió en ese momento diciéndole: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos. Bueno, decimos, bueno, pues si uno quiere estar con la gente que le agrada, ¿no? Quiere estar con la gente que le cae bien. Quiere estar con la gente de la que puede tener un tema afín. O bien, como lo dice aquí el texto, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. ¿Cuál es la motivación que tenemos? Eso es de lo que está hablando el Señor. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Diciendo, ¿a quién voy a invitar entonces? No es a quien invite, sino cuál es el motivo que te lleva a invitar a alguien a estar contigo sentado en una mesa. Eso es de lo que está hablando. Y precisamente, hermanos, en estos días el evangelio se ha malinterpretado y se ha comprendido inadecuadamente. ¿Por qué? Porque cuando de alguna manera, hermanos, no se comprende que somos inmerecedores de esa gracia, de esa bondad, de esa misericordia del Señor, hermanos, hacemos a un lado lo que verdaderamente es el evangelio. Ninguno de nosotros pudiera pagarle al Señor lo que Él ha hecho por nosotros. Y lamentablemente, hermanos, hoy en día hasta se habla y se predica de esa manera. Siéntase orgulloso, siéntase bendecido, siéntase grande. Crézcase, ¿no? Hay gente que dice crézcase, siéntase crecido. ¿Por qué? Porque Dios lo ama. Dios está con usted. Usted es el favorito de Dios. De ninguna manera, hermanos. No es que seamos sus escogidos, sus favoritos, sino que Dios, hermanos, ha sido movido a misericordia. Cuando olvidamos eso, hermanos, discúlpeme, pero fácilmente corremos hacia el pecado. Porque sí entendemos la misericordia de Dios, la gracia, su bondad de que nos ha perdonado. Por eso está diciendo aquí, no busques ser reconocido. No busques ser atendido porque estás haciendo algo bien. Y aquí habla de muchas cualidades humanas. Parientes, amigos, ricos, los que hacen el bien, de los que puedes obtener un favor. Hemos sido salvos, hermano, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero olvidamos, hermano, quién es el que nos invita a su casa. ¿Qué consideraciones debemos de tener en el Señor y con el Señor? Está diciendo, no te sientes o no busques el mejor lugar. ¿Por qué? Porque eres el mejor. Hermanos, ahí está hablando, siéntate hasta el último lugar. ¿Para qué? Para que sea el Señor el que te llame y te diga, yo te he invitado.
Y no sea que te sientes en un lugar que no te corresponde, que tú crees que lo has alcanzado y que lo tienes y que eres el más aceptado. Y en ese momento te diga el Señor que te invitó, ¿me permites? Este lugar no es tuyo. ¿De quién es? De aquel que tú has menospreciado, de aquel que tú no consideras, de aquel que tú no le hablas y que no consideras que es igual que tú. Este pasaje, hermanos, este es desde el capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 inclusive. Por eso el Señor, hermanos, hemos entendido que por esas parábolas Dios nos quiere mostrar sus secretos. Inclusive estábamos atendiendo, hermanos, en Isaías capítulo 25, cómo el Señor ya tiene proyectado un banquete para los que son suyos. Vendrán de oriente, de occidente, del sur, del norte. Pero hay algunos que asimismo solo se van a excluir de esa bondad y de esa gracia. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 3, en la parte B, que nadie tenga un alto concepto de quién, de sí mismo, sino cada uno conforme a la medida de fe que tiene. Pero ahí, hermanos, en esa medida de fe no nos lleva a creernos más que los otros. Y precisamente, hermanos, cuando se ha malentendido el mensaje de Dios, se cae en un individualismo. Decir es que Dios a mí me habla, Dios me escogió, sí. Pero al lado de ti hay otro que también escogió el Señor. Hay alguien que también Dios le habla. Hay alguien a quien Dios le mostró misericordia de la misma manera que a ti y que a mí. Cuando no comprendemos eso, hermanos, nuestra oración se vuelve individual. Nos olvidamos de pedir por nuestros hermanos. Nos olvidamos de atender al enfermo. Nos olvidamos, hermano, de ayudarle al débil, de ayudar a la viuda, de ayudar al huérfano. Porque caemos en un individualismo. ¿A causa de qué? Dice pues, en esa misma secuencia, versículo 15, esto fue lo que oyó uno de los que estaba ahí sentado en la mesa y exclamó esto. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa exclamó lo siguiente: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. El asunto es cómo. Porque leíamos en el capítulo 13, dice, algunos dijeron, comimos y bebimos juntos. Y el Señor dice, yo no los conozco. Entonces, aquí hay un entonces. Vemos cómo el Señor está hablando en parábolas, está hablando con aquellos que le escuchan, participa alguno y dice, bienaventurado el que coma pan. Se dirige en algún momento al anfitrión, pero está enseñando, está compartiendo, está llevando el mensaje de Dios, hermanos. Y alguno puede decir, ¿en qué momento me perdí? ¿O de qué está hablando el Señor? O como aquellos discípulos, cuando el Señor les dice que si tenían o no tenían pan, o hablando de la levadura, ellos pensaban, es que no trajimos pan. Cuando les digo que se cuidaran de la levadura de los fariseos, estaban comprendiendo mal el mensaje de Dios. Y puede estar aconteciendo, hermanos, así. Dice, entonces, oyendo a uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? Al que exclamó. Pero lo hace, hermanos, en el sentido que lo escuchen aquellos que están en su entorno, escribas,
fariseos. Aquí sería la pregunta: ¿había ciegos, cojos o no? Porque era la casa de un gobernante. Había gente importante en ese lugar. Inclusive se dirige a él: cuando hagas una fiesta, cuida a quién invitas. Entonces, hermano, podemos ver que aquellos que estaban en esa casa se debían favores unos a otros, se sentían dignos, apreciados, favorecidos. Pero el Señor quiere ir más allá, hermanos, que de un comportamiento común, y llevarlos a una comprensión de quién es el reino de los cielos, que lo enseña en el capítulo 15. ¿Y quiénes son? Los pobres de espíritu, los pecadores que se arrepienten. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Esa es la parábola, hermanos, de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo que vuelve en sí y regresa a la casa de su padre. En la casa de su padre hay una fiesta, que como lo estuvimos viendo, uno de esos hijos se excusa, se enoja. ¿Por qué? Porque a él no le parecía que su hermano, que se había gastado la fortuna de su padre, pudieran estarle celebrando, haciéndole una fiesta. Y él estaba ajeno a esa verdad. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Ahí la pregunta es: ¿a quiénes? Dentro de la costumbre, hermanos, de los pueblos de Oriente, había 2 invitaciones, ¿verdad? Ya lo invitaron y viene una confirmación, pero no un día antes, por teléfono, sino en el momento. Se le iba a buscar a su casa y decirle: ya está todo preparado, ya está todo listo, ven. Y eso es lo que dice este pasaje. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, esto es muy interesante, la hora de la cena, ¿qué hora será la hora de la cena? Después de las 6, 7 de la tarde. No como nosotros, ¿verdad? La hora de la cena es las 12 de la noche. Y eso si bien nos va. Esto es muy interesante, hermanos, porque también encontramos que la hora en que el Señor se reunió con sus discípulos para participar de la mesa de la Santa Cena fue por la tarde-noche. Inclusive, hermanos, cuando el Señor dice: ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua? Sí dice así, ¿verdad? El pasaje. Creo que es ahí mismo en Lucas. Capítulo 22, versículo 15. Y él les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo, miren, esto es muy interesante, hermanos, que yo no me había percatado en estos 22 años que llevo en el Evangelio, 22, 28, no sé cuántos llevo. Dice: porque os digo que no la comeré. Aquí dice más. Pero en una versión dice: pero tengo que renunciar a este deseo. El propio texto, hermanos, infiere que el Señor Jesucristo no comió la Pascua con ellos.
pero sí, hermanos, instituyó un momento que tiene trascendencia hasta el día de hoy, que es el anunciar su muerte y su resurrección en un acto memorable en el cual aquellos iban a recordar la muerte, pasión, resurrección de Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su venida. Porque os digo que no la comeré más hasta que cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y compartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga, o hasta que el reino de Dios sea implantado, dice otra versión. Lucas 22, versículo 15. Lo leo en versión Américas. Y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos esa oportunidad de participar de la copa, de participar del pan, anunciando ¿qué? El reino de Dios. Regreso ahí al pasaje. Y a la hora de la cena, ya en el momento, ya estaba todo listo, porque así dice: envió a su siervo a decir a los convidados, aquellos que estaban en una lista: fulano de tal, Ciudad Azteca, fulano de tal está en San Juan de Aragón, fulano de tal está en Tlalpan, fulano de tal está en tal lugar. Y va a llegar, le dice: ya está todo listo, ya venga para que participe, porque fue invitado. ¿Sí se acuerda? Y alguno dirá: ¿yo? ¿Cuándo? No me acuerdo. ¿Cuándo fue eso? Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado, es el momento, vamos a participar juntos. Y todos a una, esa es la expresión, o todos unánimes, o todos en el momento, comenzaron a excusarse. ¿Cuáles eran las excusas? Escuchemos. El primero dijo, una incongruencia, ¿verdad? He comprado una hacienda. Entonces, ¿quién compra así, verdad? Nada más los que compran por internet. Porque no lo han visto, simplemente les dicen es de tal tamaño, tal proporción, de tal color, de tal textura, tiene ciertas cualidades y le da a usted clic y compra, ¿no? Y cuando le llega, no es el color, no es el tamaño, no es la textura. Una mentira. Una transacción, hermanos, de bienes raíces o de un terreno no se resuelve en un momento. Inclusive aquel que compra ese terreno, hermanos, ¿para qué va a ir a verlo? Ya sabe lo que compró, ya sabe lo que atendió, ya sabe lo que está haciendo, ya sabe, hermanos, lo que está practicando y aquello que adquirió, por lo que pagó cierta cantidad. Entonces, hermano, esta excusa es una mentira. ¿Qué hizo? Compró un terreno.
¿Qué es lo que tiene que hacer? Tengo que ir a verlo. Por lo tanto, discúlpame, no puedo ir en este momento. Porque es más importante el terreno que acabo de comprar. Además, hermano, de ser una mentira en el sentido lógico del pensamiento, es una ofensa ¿para quién? Para el anfitrión, porque es más importante su terreno que aquel que lo invitó. El siguiente dice, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. ¿Cuántas? 5. Entonces eran 10 bueyes. Y dijo, voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Es como alguien que va a comprar un automóvil. De así, hermanos, es de grande la excusa. Dice, sí, te lo compro. ¿Cuánto? 100. ¿De dónde te deposito? En tal lugar. Bueno, voy por él. Nunca lo vio, nunca lo probó, nunca lo revisó. Además, alguien que compraba en ese tiempo 5 yuntas, era alguien de dinero. ¿No tendría siervos para que pudieran probarlo? ¿O él tenía que hacerlo de una manera tan personal? Esa excusa también fue una ofensa, hermanos. ¿Para quién? Para aquel que lo había invitado. Por eso dice que estaba enojado. ¿Qué te dijo fulano? No quiero decir nada, hermanos, porque alguno pueda sentirse aludido y pensar que lo digo por alguien en especial. No lo digo por nadie. Pero a veces así son de ridículas nuestras excusas. Del por qué no vienes a la iglesia, a la comunión con los hermanos, o a la comunión de la Santa Cena. Por eso así lo menciono, hermanos, porque es una ofensa, no solamente al Señor, sino ¿para quién? Para aquellos que han sido convidados, que son parte de esta congregación, que son parte de esta iglesia. Y algunos se excusan y dicen, es que me llegaron visitas. O tengo que ir al centro comercial, o tengo que comprar esto, o va a jugar tal equipo. O perdóneme. Por eso digo, perdóneme, estoy cansado. Por eso, hermanos, estas reuniones, el día del Señor, es una preparación para nosotros. Porque cuando el Señor venga, hermanos, dice que alguno va a estar, no dice que va a estar en la iglesia. ¿Va a estar dónde? En los lavaderos, dice, o trabajando uno. Otro va a estar en su casa. O 2 van a estar en su casa, 2 van a estar haciendo una labor, pero solamente uno va a irse con el Señor. ¿Por qué? Porque uno estuvo dispuesto y estaba preparado para ese momento y para ese tiempo. Este es el asunto, porque está diciendo que fue a avisarles, ya está todo preparado, ya está listo, vengan. Y alguien dice, no, es que yo no puedo. El otro, ¿verdad? Que dice, y otro dijo, acabo de casarme. Y este ni siquiera se disculpa, porque cree que tiene la razón, porque Deuteronomio le da la razón diciendo, me acabo de casar, yo puedo descansar, no debo de ir a la guerra, nadie me tiene que molestar. Inclusive dentro de la cultura judía tendrían que darme a mí, mantenerme, ayudarme, poner un negocio, ayudarme a prosperar. Yo no tendría que ir, ni siquiera se excusa. Ni siquiera dice, perdóname, no puedo ir.
Perdón lo que digo ahora, pero hermanos, en ese tiempo no es que sea una cultura misógina, pero pone a la mujer en medio para decir no puedo. ¿Por qué? Porque tengo que ir con mi esposa. Me acabo de casar. Esa era una ofensa todavía mayor en ese sentido y en ese tiempo y en esa cultura. Lo reitero, hermanos, para que no haya confusión. Pero es de lo que está hablando el Señor en ese tiempo, en esa cultura. Pero hoy, hermanos, algún tipo de excusas de una manera semejante. Por eso se enoja. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas. Entonces que sí las comentó a detalle cómo se excusaron algunos. Por eso es que dice, entonces enojado el padre de familia. No va a estar enojado. Lo están despreciando. Además, hermanos, le están haciendo una ofensa a su inteligencia. Y a veces así pasa, hermanos. Y a veces dicen, sí, hermano, no te preocupes. No te preocupes. Dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y a las calles de la ciudad y trae a los pobres que no están dedicados a comprar terrenos. A los cojos que no necesitan ir a probar las yuntas, que no tienen piernas para excusarse, para decir que van a ir a jugar fútbol. A los ciegos que no tienen ojos para deleitarse en sus mujeres. O para ver sus terrenos. O para ver a sus bueyes y sus yuntas y lo que tiene y deleitarse a la vista de lo que tiene. Y dijo el siervo, Señor, ya se ha hecho como mandaste. Y aún hay lugar. Aquí viene algo muy interesante. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y los vallados. Los caminos es fuera de la ciudad. Los vallados, dice en otra versión, los vallados que cercan las viñas, las cercas. En esos lugares, hermano, únicamente lo que se puede encontrar es gente ajena al pueblo de Dios. En este caso, hablando de quiénes, de los gentiles. Lucas, hermano, de alguna manera podemos decir, bueno, pero el Señor Jesucristo, cuando aquella mujer que estaba pidiéndole un favor al Señor y estaban cayendo las migajas de la mesa, dijo, el pan no es para los perrillos. Yo he sido llamar a buscar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Será que en la mente del Señor no estaban los gentiles? ¿Será que verdaderamente, como dicen hoy en día muchos en una corriente, hermanos, dispensacional, somos el plan B de Dios, nosotros los gentiles? ¿O realmente siempre hemos estado en el propósito de Dios? Inclusive ese salmo que leímos en el capítulo 25, versículo del 6 al 9, habla claramente de gentiles, de naciones. En el Antiguo Testamento, en el propio pensamiento de Dios, ya estábamos nosotros, hermanos. Lucas específicamente escribe este libro y escribe el libro de los Hechos, donde a partir del capítulo 12 o del 8 empieza a hablar de cómo el trabajo, el evangelio se empieza a hablar en medio de ¿quién? De los gentiles. Y cómo aquella declaración de aquellos judíos, ahora podemos decir
que ellos han tenido y han recibido el mismo don que nosotros. ¿Quiénes? Los gentiles. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 4. Ya termino, hermanos. Versículo 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué fue lo que leyó? Aquí es muy interesante porque es una combinación de algunos textos. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y predicar. Ahí la expresión, hermanos, de predicar es keruso. Más atrás dice, me ha enviado a pregonar o a predicar el evangelio. Y esa expresión, hermanos, podemos encontrarla en el libro de los Hechos, en las cartas que escribe Pablo, en las cartas que escribe Juan, acerca de predicar el evangelio a toda criatura, de predicar el evangelio a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí, hermanos, es muy interesante, no vamos a verlo, pero aquí en la Biblia dice Isaías 61, versículo 1 y 2. Pero si tú lees el Isaías 61, comparado con este texto, hay algunas cosas que faltan y algunas otras que están agregadas, y que podemos encontrar la referencia Isaías 58:6, Isaías 49:6, y cómo el Señor, hermanos, de una manera premeditada y haciendo una interpretación de Isaías, hermanos, 61, da el mensaje para ese tiempo, porque el Señor está explicando que lo que se había anunciado en tiempos antiguos para un pueblo el cual no entendía ni entendió con claridad el mensaje del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y a los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino ¿quién? Sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón, una mujer gentil. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino ¿quién? Naamán el sirio. Y esto indignó a aquellos que le escuchaban. Al oír estas cosas,
todas en la sinagoga se llenaron ¿de qué? De ira. Lo mismo cuando Pablo, hermanos, estaba hablando en el templo. Cuando oyeron que el mensaje había llegado también a los gentiles, se indignaron, se enfurecieron, lo quisieron matar. Tuvieron que rescatarlo, aquella guardia romana, y llevarlo, resguardarlo. Y nuevamente en la escalinata les empieza a explicar. Y algunos se preguntaban, ¿pero por qué se enojan estos? Si simplemente les están haciendo una mención de quién es Dios y lo que está haciendo Dios. Precisamente, cuando estamos leyendo esta parábola en Lucas capítulo 14, el Señor hace una expresión última. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Por qué? Porque se excusaron. ¿A quién se invitó, pues? Y dice una declaración, dice, ve, búscalos en las veredas, en los caminos, y tráelos, dice, fuérzalos ¿a qué? A entrar. Pero ¿cómo eran forzados? ¿Los amarraban? Miren, el capítulo 24 de Lucas, todos hemos escuchado este pasaje. Sí, Lucas 24. Perdone, ya termino. Capítulo 24, versículo 24. Y fueron algunos al sepulcro, de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara a su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos, ¿qué dice? ¿Cómo le obligaron a quedarse? Ahora, ¿qué es lo que hacían aquellos hombres que salieron por las veredas, por las cercas? Diciendo, mira, como le dijeron a aquellos que fueron invitados y le dijeron, ya está todo listo, ya está preparado, es el momento para que vayas. Pero dijeron, para comer en mi casa. Es lo que dice Pablo, 1 Corintios 11. ¿No tienen comida en su casa? Pero aquí hemos venido a participar todos juntos de un mismo pan y un mismo vino. No se trata si es bueno o si es malo, o lo que van a dar, o quiénes van a estar, sino de qué van a participar. Esa misma expresión que encontramos ahí en Lucas, es esta misma expresión que dice que lo obligaron a quedarse en un compromiso de decir, ya está servido. Es lo que no comprendieron aquellos, que todo estaba dispuesto en el reino de Dios. El Cristo fue dado, fue entregado, murió por nosotros, fue sepultado, resucitó. Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y vendrá por aquellos que son suyos. Ya ha llegado ese momento. ¿Te vas a excusar? ¿Vas a decir, tengo algo más interesante que hacer? Por eso es el día del Señor, hermanos. ¿Por qué se reunía la iglesia el día domingo? Porque es el día que resucitó el Señor.
¿Por qué participaban de la mesa del Señor? Para que recordaran lo que Dios hizo por ellos. ¿Quiénes podían participar? ¿Se podía excluir a alguien? No, sino únicamente aquellos que habían entendido con toda claridad el reino de Dios. Por eso aquel que exclamó, bienaventurado aquel que come el pan del reino de los cielos. La pregunta en esta mañana es: ¿qué pan vamos a comer nosotros? Cuando aquellos le rogaron y le dijeron, quédate, porque algo estaba pasando en su corazón. Cuando Cristo desaparece delante de sus ojos, ¿no ardía nuestro corazón? Regresaron inmediatamente cuando ya estaban desanimados, estaban tristes, no habían comprendido el propósito. Por eso el Señor les dice, a lo mejor, hermanos, esa palabra fuerte en ese momento para ellos, les dijo insensatos. Y en ese momento, ¿cómo que somos insensatos nosotros? Ni nos conoces. Así alguno hoy puede decir, hermanos, que usted no sabe. Yo no sé nada. Dios sí. Y delante de Dios nada puede permanecer oculto. Así que, hermanos, hace una semana anunciamos que íbamos a tener Santa Cena. Hace una semana. Hoy todo está listo. Está preparado. ¿Alguno de nosotros podrá excusarse? ¿Hay algo más importante que hacer? Vamos a participar, hermanos, a recordar el cuerpo que fue entregado por nosotros, Cristo Jesús, y la sangre que fue derramada por nosotros para perdón de nuestros pecados. Por eso Pablo insta a aquellos que les está enseñando en Corinto, júzguese cada uno a sí mismo, para que no sea juzgado por otros. ¿Era un acto importante? Sí. Ahora la pregunta, ¿es un acto importante? ¿Es un día importante? Después de participar de la mesa del Señor, vamos a compartir los alimentos. ¿En qué lugar te vas a sentar? ¿Seremos dignos nosotros? Cada uno, hermanos, dice su palabra, no tenga más alto concepto de sí mismo. Seamos humildes, no orgullosos, sensibles y dispuestos en nuestro corazón. Tenemos errores, defectos, todos tenemos errores, debilidades. Pero el Señor, por la misericordia, ha comenzado la obra en cada uno de nosotros. Y Él la va a terminar, hermanos. Y nosotros hemos sido llamados a tener comunión. No porque seamos los mejores, sino porque tenemos en común la salvación
en Cristo Jesús para nosotros. Pongámonos de pie y hagamos una oración al Señor. Padre, ayúdanos, Señor Jesús. Danos entendimiento, Dios, comprensión, claridad en nuestras vidas. Se nos hace imposible el creer, Señor. Al leer la Escritura que alguien puede excusarse. De buscar tu gracia, de buscar tu rostro, Señor. Nosotros, Dios, no podríamos pagarte, Dios, el favor que has hecho con nosotros. Y cuando veo, Señor, al que está junto a mí, creo de la misma manera, Señor, que tampoco, Padre, pudiera pagarte. Entonces juntos, Señor, buscar estar unánimes, glorificando tu nombre, Señor, y agradeciéndote, Padre, por la bondad que has tenido, Señor, con nosotros. Padre, disponemos nuestro corazón y te pedimos, Señor eterno, en esta mañana, que consideremos aún, Dios, cuán grande es nuestra necesidad de ti, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Disponemos, Señor, nuestra alma y nuestro corazón, Señor, y participar de esta comunión contigo, Señor, y con nuestros hermanos. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias.